Buenos días a todos y bienvenidos a esta reunión de CCA del grupo Hay una Solución. Hoy es 19 de febrero del 2022, sábado 19 de febrero. Mi nombre es María, soy comedora compulsiva y la moderadora de esta reunión. Esta reunión está siendo grabada, pero solo el audio va a ser publicado. Nuestro compañero esta mañana es Javier, quien tiene muchos años en CCA y trae un mensaje muy bueno para compartir con nosotros esta mañana acerca de vivir los 12 conceptos de CCA y OA, amor y humildad en el servicio. Las opiniones expresadas aquí en la reunión son las de los miembros particulares y no representan a CCA como un todo. Los programas de 12 pasos no tienen celebridades ni representantes, pero sí tenemos personas con muy buena recuperación que tienen mucho conocimiento y experiencia en el programa, quienes nos pueden ayudar muchísimo. Javier es una de estas personas. Quienes desean hacer preguntas, favor de escribirlas en el chat o cuando termine de exponer nuestro invitado, pedir la palabra levantando su mano. Y ahora, con mucho gusto, les presento a nuestro compañero Javier. Javier, tienes una hora para exponer y luego la otra hora para compartir fortaleza, fe y esperanza y preguntas hacia ti. Muchas gracias, María, por el servicio. Bueno, muy buenos días para todas las personas que están conectadas en esta reunión virtual. Mi nombre es Javier, soy comedor compulsivo y estoy abstinente hoy solo por la gracia de mi poder superior. Estoy muy contento de estar en esta reunión. Es un reto de comunicación transmitir desde la experiencia y con un lenguaje sencillo los conceptos de servicio. Y es un reto por varios motivos. El primero, porque son poco nombrados en las reuniones de comedores compulsivos. Y el segundo es que el proceso de yo abrazar la abstinencia, los 12 pasos, las 12 tradiciones, los 12 conceptos, tiene que ver con mi cambio psíquico completo, tiene que ver con mi despertar espiritual, tiene que ver con que en mi corazón ya hayan regalos, esté la abstinencia y hayan regalos de cambios de vida en las diferentes áreas. Y en la medida de que hay resultados, de que hay cambios, mi fe en los 12 pasos, mi fe en las herramientas y mi fe en Dios va creciendo, y esa fuerza espiritual que van teniendo esos resultados en mi cambio de vida me va llevando hacia las 12 tradiciones y hacia los 12 conceptos. Inclusive he meditado de que un contacto consciente con Dios tiene que ver con eso, con dejarme llevar, dejarme acceder a los 12 pasos completos, a las 12 tradiciones completas y a los conceptos de servicio. Es decir, el contacto consciente con Dios tiene que ver con conocer todo lo sagrado que esté a mi alcance, con conocer todo lo sagrado que me devuelva el sano juicio. El segundo paso dice, solo un poder superior me puede devolver el sano juicio. Y al principio uno cree que el sano juicio es solamente con la abstinencia, que si estoy abstinente voy a tener sano juicio en todos los asuntos, y viene el proceso de apadrinamiento y el proceso de los dolores de crecimiento, y empiezo a entender que no solamente estar abstinente me va a dar una vida feliz y útil, sino que tengo que seguir el camino trabajando intensamente los 12 pasos. Igualmente con las 12 tradiciones y con los conceptos de servicio. Es decir, la humildad que me dan los 12 pasos me dan la posibilidad de acceder a
cada vez a más profundidad a las revelaciones que me dan los 12 pasos, las 12 tradiciones y los 12 conceptos. Es decir, el sano juicio puede ser muy limitado si yo trabajo únicamente los 12 pasos. El sano juicio se vuelve más expansivo y hay más oportunidades de resolver problemas y hay más herramientas para resolver problemas y hay más alimento para mi mente si accedo a las 12 tradiciones. Entonces, y si los 12 conceptos me prometen que también los puedo vivir en mi servicio a la comunidad, en mi vida personal y en mi vida laboral, entonces con mayor razón el sano juicio va a ser más abarcante, tengo más opciones para resolver problemas, tengo más herramientas. Entonces quise empezar con esto, queridos compañeros y compañeras, porque el sano juicio, acceder al conocimiento y a la educación que me da Comedores Compulsivos con los 12 pasos, las 12 tradiciones y los 12 conceptos, eso tiene que ver mucho con entender el segundo paso, con entender que yo necesito un poder más grande que me dé sano juicio, que me dé herramientas para resolver problemas, que me dé herramientas para ver oportunidades de recuperación en los diferentes asuntos de mi vida diariamente. Y estoy absolutamente seguro desde mi experiencia, que es lo que comparto esta mañana, que entre más practique los pasos, las tradiciones y los conceptos a mi vida, mi despertar espiritual, además de ser más profundo, va a ser más amplio, más abarcante. Bueno, vamos con la siguiente diapositiva, María. Bueno, nosotros pertenecemos a una comunidad que se llama Comedores Compulsivos Anónimos, una comunidad que empezó un 19 de enero de 1960 en Los Ángeles, en una reunión de 3 personas, Berenice, Rosanne y Jo, que se reunieron en la casa de Berenice, y ahí fue la primera reunión de OA. Antes de esa reunión, ya Rosanne había empezado un proceso personal de investigar qué era el problema que tenía, que no podía bajar de un sobrepeso. Fue a JA, Jugadores Anónimos, habló mucho y se apadrinó mucho del fundador de Jugadores Anónimos y luego fue Alcohólicos Anónimos. Ella solita, influenciada por Jugadores Anónimos y por Alcohólicos Anónimos, empezó como a pensar en cuál sería el nombre de esta comunidad y pensó en varias opciones, pero una opción que le reveló el poder superior fuera que se llamara Comedores Compulsivos Anónimos. Otro trabajo que ella empezó a hacer solita antes de la primera reunión de OA, un año antes, fue tratar de adaptar los 12 pasos a comedores compulsivos, y ella cuenta en un libro que se llama Más allá de nuestros sueños más ansiados. Si querés lo pones ahí, María, que está al final de toda la presentación. En ese libro que cuenta toda la historia del inicio de Comedores Compulsivos Anónimos, Rosanne cuenta de que ella trató de adaptar los 12 pasos, tomando como referente los 12 pasos de Jugadores y los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, pero que tuvo una pelea interior espiritual y psicológica muy fuerte con los 3 primeros pasos. Es decir, y con cada paso donde se nombrara a Dios o un poder superior. Este es el libro, para las personas que no lo conozcan, que habla de los primeros años de la historia de Comedores Compulsivos Anónimos. Entonces, Rosanne cuenta que hubo en su interior, en su alma, en su conciencia, una pelea muy fuerte para tratar de adaptar los 12 pasos. Y eso es común que ocurra en los fundadores de la comunidad de 12 pasos, porque a Bill W. también le ocurrió con algunos pasos, y hubo debates en AA al principio
antes de aprobar el libro grande, hubo debates muy fuertes acerca de si se incluía la palabra Dios o no, y había también una tendencia psicológica muy fuerte. Entonces, eso es todo un proceso de conciencia de grupo, donde finalmente pues ya Bill W. redactó los 12 pasos como los conocemos. Entonces, Rosanne también tuvo su pelea interior, también tuvo su desierto, también tuvo su confusión interior egocéntrica, lo explica ella en este libro, tratando de hacer unos pasos de acuerdo a su gusto. Finalmente, ya cuando consultaba más en Alcohólicos Anónimos y en Jugadores Anónimos, poco a poco se fue dando cuenta de que esos pasos debieran de quedar tal cual están, tal cual los conocemos hoy, cambiando solamente la palabra alcohólico por alcohol por comer compulsivo, y Alcohólicos Anónimos por comedores compulsivos anónimos. Entonces, así son los 12 pasos que conocemos hoy. Yo invito pues a las personas que quieran conocer los inicios de nuestros primeros años, para que accedamos a ese libro que tiene unas historias maravillosas. Y voy a leer algunas preguntas que nos pueden inquietar. ¿Por qué se reescribieron los 12 pasos? ¿Cuándo se introdujo el concepto de abstinencia? ¿En qué consistió la controversia sobre carbohidratos? ¿Dónde se originó Yo pongo mis manos sobre las tuyas? ¿Cómo estuvo? Bueno, y así otra serie de inquietudes, también una pelea psicológica muy fuerte que hubo en los primeros grupos. Entonces yo los invito pues a las personas que tengan necesidad y curiosidad por conocer los inicios de comedores compulsivos, que en este libro, que por lo general, que a profundidad es un libro también muy ameno. Bueno, al final de este libro, para las personas conectadas a esta reunión que no conozcan la explicación del logo, entonces me tomé pues el trabajo de ponerlo en este pantallazo. Vamos a mirar. El logo de, el logo de comedores compulsivos es un símbolo contemporáneo para representar nuestra creciente hermandad. En el cuaderno de la Oficina de Servicio Mundial de marzo y abril de 1978 se proporciona la siguiente descripción. Las letras O y la letra A están representadas en un tipo de letra abstracto. La O, colocada en el centro se sobrepone a la letra A, que se forma de la segunda y tercera porción del fondo seccionado de 3 partes del símbolo. Estas 3 secciones, entonces la O y la A de Oberiches Anónimos, esas 3 secciones representan los 3 aspectos del programa de comedores compulsivos: la parte física, emocional, te pasaste, gracias, la parte, no, bueno, entonces estas tres secciones representan los 3 aspectos del programa: la parte física, emocional y espiritual. El último es representado por la sección más clara de la izquierda. Bien, la parte espiritual. Entonces, la parte física, emocional y la parte espiritual, que es como el triángulo blanco. Las 2 formas diagonales forman un triángulo en cada esquina del símbolo. De este modo, el símbolo de Alcohólicos Anónimos está contenido en el logo de AA, como principios de AA están en el programa. Entonces, nosotros sabemos que el logo símbolo de Alcohólicos Anónimos es un triángulo equilátero. Ahora, las 2 líneas diagonales en paralelo, atravesando el diseño, representan el reconocido símbolo internacional de la abstinencia. Este nuevo diseño hizo su aparición oficial en la portada de la revista Line de comedores compulsivos en abril de 1978, engalanado en tonos rosados, brillantes y pálidos. Era un original y dramática realización del sueño de Margaret, un logo de Oberiches Anónimos único.
de otras cosas, por curiosidad, le pregunté a un buen publicista que hay en Medellín y me dice, para esa época, en 1978, es una maravilla de diseño de un logo. Muy bien. En el libro que les comenté, más allá de nuestros sueños más ansiados, también hay una historia hay una historia. ¿Qué dijeron del método? No, no, no. Hay una pequeña historia de cómo se llegó a la aprobación de este logo. Fue inclusive un proceso un poco doloroso porque primero se hizo un logo que era igualito a una empresa norteamericana y esta empresa norteamericana, luego de varias cartas que le mandó comedores compulsivos para ver si podían utilizar un logo parecido, finalmente esta empresa se negó. Entonces fue un proceso de mucha tensión que ya finalmente no se aceptó el primer diseño que se hizo, sino este, que lo hizo una empresa especialista en publicidad. Bueno, vamos hacia la próxima diapositiva, es tan amable María. Bueno, la abstinencia y la recuperación es la base para un buen servicio en comedores compulsivos. Entonces, como el logo de CCA trae 2 triángulos en cada punta, me voy a valer de esos triángulos para tratar de compartirles, para tratar de transmitirles lo que le quiero decir en la relación que tiene la abstinencia y la recuperación con el servicio. Este triángulo equilátero tiene una base, que es la abstinencia y la recuperación, o sea, el proceso de despertar espiritualmente a través de los 12 pasos. Un lado del triángulo son las 12 tradiciones, que es la unidad, y otro lado son los 12 conceptos de servicio. Imaginémonos también como si fuera una tienda de campaña donde la base está en tierra firme, que es la base de la recuperación y la abstinencia, la base del despertar espiritual, la base de un proceso de cambio. Y esa base es la que siempre me va a posibilitar tener, hacer un buen servicio en la comunidad. Es decir, en la medida que yo estoy abstinente y estoy experimentando los 12 pasos, viene habiendo un cambio de mi personalidad. Se viene diluyendo la personalidad enferma y van emergiendo mi personalidad sana, buena, con unas nuevas actitudes. Y ese cambio se empieza a dar de una manera muy especial del paso 6 y 7 hacia arriba. Los psiquiatras describen nuestra personalidad enferma como una personalidad caracterizada por el narcisismo desafiante, por la inmadurez emocional y por los delirios de grandeza. Estas 3 condiciones del comedor compulsivo, como Kenneth, que también hacen parte de quien les habla, esas 3 condiciones son las que más se oponen a que haya un proceso de recuperación, a que cada vez accedamos más a la humildad. La humildad es todo lo contrario de la inmadurez emocional, del narcisismo desafiante y de los delirios de grandeza. La inmadurez es aceptar la realidad como es. La humildad es aceptar la realidad como es. Y la realidad es la siguiente: aceptarme a mí como soy, a las personas como son y a las circunstancias como son. Entonces, los 12 pasos cada vez me van a llevar a tener más humildad. La humildad también es lo contrario de cada uno de mis defectos de carácter, ¿cierto? Hay muchas maneras de ver la perspectiva, pues, de lo que es la humildad. Pero lo más importante del proceso de abstinencia y de recuperación es darme cuenta cómo es la humildad que yo necesito, cómo es la humildad que me da mi poder superior, cómo es la humildad que me va dando la práctica gradual de los pasos del 1 al 12. En este proceso
de abstinencia y recuperación a través de los 12 pasos como la base para prestar un buen servicio, en mi experiencia personal me he dado cuenta que es fundamental el apadrinamiento. Pero un padrino o madrina que esté abstinente y que ya haya tenido y que esté viviendo un proceso de cambio con los 12 pasos. ¿Sí? Es muy importante que hayan padrinos y madrinas de servicio. Lo ideal es que mi padrino o madrina de recuperación también esté viviendo el servicio del paso 12, el servicio dentro del grupo y ojalá también el servicio dentro de la estructura de comedores compulsivos. ¿Qué se opone? En el paso 6 y 7 yo vi que era lo que más se resistía a cambiar. En el paso 4 y 5, lo que yo hago es un inventario de mi pasado, de cómo fue afectado por los resentimientos, por la conducta sexual, por los miedos y cuáles fueron los daños que hice. Pero en el paso 6 y 7 es vivir los defectos de carácter que escribí en el paso 4, en el paso 6 y 7 ya los vivo en presente. Los vivo en el diario vivir. Entonces es la oportunidad más grande y casi la única oportunidad que tengo para colocarme en un punto de cambio emocional y espiritual y permitir que Dios me guíe hacia el cambio que Él quiere para mí. El paso 6 y el paso 7 se ha dicho que es el mejor secreto guardado de Alcohólicos Anónimos, porque son los pasos de cambio. Yo recuerdo que en el capítulo 5 del libro grande, ¿cómo funciona? Dicen, ahora estamos en el punto de cambio, ¿cierto? Necesitamos tener una nueva perspectiva. Necesitamos que Dios se haga cargo de mi vida, ¿cierto? Y en el paso 6 me dicen que ya viendo cómo los defectos de carácter van dañando mi vida, van destruyendo las relaciones, me van afectando interiormente, viviendo eso en caliente, viviendo esa experiencia de crecimiento, viviendo esos dolores de crecimiento, en el paso 6 me doy cuenta de que esos defectos de carácter ya no me sirven a mí. Si alguna vez me sirvieron para sobrevivir, ya no me sirven. Entonces ahí hay una perspectiva muy clara para el servicio, porque si en el paso 5, si yo lo hago con una madrina o con un padrino que tenga experiencia de servicio, es muy probable que en el paso 5 salgan a flote capacidades que yo tengo para servirle a la comunidad, capacidades que tengo para hacer el paso 12 y para apadrinar también, para amadrinar. Entonces, es muy importante que en este paso yo empiece a darme cuenta que además de unos defectos de carácter, tengo unas capacidades que puedo poner al servicio de mi poder superior como un servidor de confianza. Entonces, volviendo al paso 6 y 7, estos pasos son los que más crecimiento me van a dar. Si yo aprovecho mi paso 10 diario para ir al paso 6, a ver si estoy enteramente dispuesto a dejar que Dios me libere de esos defectos de carácter que estoy viendo durante el día, que los estoy viendo actuar. Y humildemente le pido que me libere de esos defectos, entonces ese es un punto de cambio espectacular. En esas condiciones, mi capacidad de servir se vuelve más limpia, se vuelve más humilde, se vuelve más fluida, se vuelve más natural.
porque en las reuniones de servicio es donde yo tengo la posibilidad de ponerme en contacto con un Dios amoroso y escuchando a los demás, observando mis defectos de carácter para no intoxicar el servicio, puedo crecer. Las reuniones de servicio son oportunidades muy grandes que tenemos para crecer espiritualmente y emocionalmente, porque en las reuniones de servicio yo puedo ver la resistencia que tengo al cambio, puedo ver con más claridad los defectos de carácter que me muestra el paso 6 y puedo ver con más necesidad la posibilidad de pedirle a Dios que me dé un cambio, que me dé humildad. Los defectos de carácter que yo he visto en mi experiencia que más me impiden servir son el orgullo, el resentimiento, la pereza, la soberbia, la arrogancia, la autosuficiencia y la evitación. La evitación es el miedo a exponerme, el miedo a ir a una reunión de servicio para que en esa reunión no vean mis defectos de carácter. Es el miedo a no ir a una reunión de servicio para, para, para mirar mis defectos de carácter y mirar dónde están mis mayores debilidades. Entonces evito servir para no exponerme ante los teniendo una y para no hacer un esfuerzo de cambio prestándole un servicio al grupo y a la comunidad. La intolerancia también es un defecto de carácter que impide mucho servir, porque la intolerancia tal vez es, desde mi experiencia, el único defecto de carácter donde yo no veo mi parte tan fácil, porque cuando uno está intolerante, uno cree que todos los demás son culpables, que todos los demás son los del error, que todos los demás son los que tienen que cambiar. Y no me refiero solamente a la intolerancia dentro del grupo o del servicio, o las reuniones de servicio. Me refiero a la intolerancia también con la familia o la intolerancia en el campo laboral. La intolerancia es un estado muy egocéntrico, de mucho orgullo, donde uno cree que los demás son los que están equivocados y que yo sé por qué están equivocados y que los demás no merecen una oportunidad de mejorar porque lo que están haciendo es muy reiterativo, es muy consciente y son personas que tal vez desde mi perspectiva egocéntrica son personas que tal vez nunca van a cambiar. Entonces egoicamente, narcisistamente, me pongo en un lugar de corregir a los demás, sea con la mente callada o sea con una mente, o sea activamente. Entonces, el paso 6 me muestra cuáles son mis resistencias a prestar un servicio. El egoísmo también se presenta mucho cuando yo quiero solamente estar delgado o cuando yo quiero parar de vomitar o cuando yo quiero o tener una buena imagen corporal y trabajo los pasos para mejorar mi vida y para sacarle lucro a esos pasos en otras áreas de mi vida, en el área laboral o en el área afectivo, pero no más. No estoy dispuesto a regalarle por gratitud a comedores compulsivos todas esas capacidades y potencialidades que viene el paso 5. Me las guardo para mí esa energía y la utilizo hacia afuera socialmente, pero me da pereza o no veo importante o evito que esa energía sagrada que me ha dado Dios a través de la abstinencia y la recuperación sea utilizada, como dice la segunda tradición, siendo un fiel servidor de confianza, que no gobierno en el grupo, pero que puedo prestar un servicio humilde.
Vamos a la otra diapositiva, María, por favor. Bueno, en esta diapositiva muestra la estructura de servicio mundial de comedores compulsivos anónimos. Es una cosa fascinante mirar cómo todas las comunidades de 12 pasos tienen una estructura de servicio, ¿sí? Que es un triángulo invertido, porque las otras estructuras de servicio del mundo ordinario, del mundo de afuera, del mundo empresarial, tienen un triángulo, pero con la punta hacia arriba. Y esos triángulos con una punta hacia arriba muestran una estructura de poder, una estructura jerárquica. En cambio, aquí no. Aquí la estructura hacia abajo muestra que es una estructura muy democrática y casi una estructura con los niveles de importancia, cada uno en su justo lugar y con mucha humildad. Las estructuras de servicio son una red de pesca muy grande para tratar de atraer hacia ella a comedores compulsivos que están sufriendo en el tormentoso mar del comer compulsivo y que a través de esta red sepan que hay una solución y sean acogidos en todos los grupos de la comunidad. Una estructura de servicio es algo muy sagrado porque fue inspirada, como los 12 pasos y las 12 tradiciones, la estructura de servicio fue inspirada por algo sagrado y superior. Esto no es fabricación del poder humano, ¿cierto? Es una estructura amorosa donde todos podemos convivir y donde todos podemos trabajar unidos y prestar un servicio con un único fin, de llevar el mensaje al comedor compulsivo que aún está sufriendo, pero en gran escala. En gran escala. Entonces, estas estructuras de servicio son un experimento maravilloso de Dios para que los comedores compulsivos puedan ser salvados, para que los comedores compulsivos puedan encontrar lo que muchos de nosotros hemos encontrado: la abstinencia, un cambio de vida, un despertar espiritual. Se me olvidaba decir que no es gratuito que el paso 12 sea pues como la mayor promesa de comedores compulsivos, ¿cierto? El paso 12 dice: después de haber obtenido un despertar espiritual, llevamos el mensaje al comedor compulsivo y practicamos estos principios en todos nuestros asuntos. Entonces, es un proceso que se vive de 12 pasos, que se vive a través de la estructura. Entonces, esta estructura mundial, miren que en la parte de arriba, que es la más grande, ahí están los grupos virtuales y ven en rojito grupos de diferentes formas, ¿cierto? Y también hay grupos por teléfono. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los grupos que hay en el mundo de comedores compulsivos tienen diferentes formas de operar, tienen diferentes estilos de reunión, tienen una conciencia de grupo, tienen algunas guías para hacer las reuniones diferentes a los otros. Entonces, todo esto tiene que ver con la cuarta tradición, que dice que cada grupo es autónomo en resolver sus asuntos y en llevar el mensaje, siempre y cuando no le dé mal ejemplo a otros grupos, y siempre y cuando esa autonomía esté cuidada por todas las 12 tradiciones. Por eso aparecen ahí grupos de diferentes formas. En el segundo nivel aparecen los intergrupos y las juntas nacionales de servicio. En el nivel siguiente aparecen 11 regiones. Hasta hace poco habían solamente 10 regiones y ya la Conferencia Mundial creó la región número 11, que es la región virtual, donde están todos los intergrupos, Junta Nacional y los grupos virtuales. En el nivel siguiente está la Conferencia Mundial de Servicio. Y en el nivel siguiente está la Junta de Custodios, que actualmente son 17 custodios, son comedores compulsivos
que son elegidos de las regiones para que salvaguarden los 12 pasos, las 12 tradiciones y los 12 conceptos y administren la oficina mundial a través de un comité ejecutivo. Entonces, esta estructura es muy simple, muy sencilla de entender. Miren ahí cómo está expuesta. Lo más importante es que a esa estructura entramos al nivel de los grupos, entramos comedores compulsivos que tenemos diferentes manifestaciones de la enfermedad. Comer compulsivo en exceso, sobrepeso, obesidad, bulimia, anorexia, etc. Entramos perdidos, entramos desesperados. Con amor nos acogen los grupos, sea virtual, sea por teléfono, sea presencial, como están representados ahí. Y en los grupos empezamos a identificación en nuestra enfermedad de comer compulsivamente. Y lo más maravilloso es que se nos revela que esto es una enfermedad en los 3 niveles y que hay una solución a través de los 12 pasos. Por eso los grupos están arriba, porque son la puerta de entrada de los comedores compulsivos. No importa su raza, no importa el idioma, no importa su condición social y profesional, no importa su nivel económico o cultural. Todos cabemos, de acuerdo a la tradición 3, todos cabemos. Cuando el único requisito para ser miembro de un grupo es el deseo de dejar de comer compulsivamente. Entonces, ese primer nivel es muy espiritual, es maravilloso. Vamos hacia la otra diapositiva, María. Bueno, ahora sí, vamos a tratar de entrar a los 12 conceptos. Bueno, los 12 conceptos de servicio fueron aprobados por la Conferencia Mundial en 1994. Estos conceptos nos ayudan a aplicar los pasos y las tradiciones en nuestra labor de servicio. Lo que les decía ahora, es decir, para poder aplicar bien mi vivencia de los 12 pasos, necesito entender cómo se viven a nivel del grupo las 12 tradiciones y los 12 conceptos de servicio. Los conceptos están basados en nuestra experiencia de que somos servidores mejores cuando confiamos en un poder superior a nosotros mismos. Confiar significa que no tratamos de dirigir el espectáculo, sino que trabajamos en la hermandad con otros comedores compulsivos en recuperación y con nuestro poder superior para llevar el mensaje de OA en una forma efectiva. En esa comunidad, en esa estructura mundial que acabo de demostrar, donde no hay fronteras de raza, no hay fronteras geográficas y solamente nos unimos porque padecemos una destructiva compulsión y una solución común. Entonces, vamos hacia el concepto 1. El concepto 1, el principio es la unidad, la responsabilidad y la autoridad máxima de los servicios mundiales reside en la conciencia colectiva de nuestra hermandad como un todo. Entonces todos estamos familiarizados con el término conciencia de grupo. Conciencia de grupo es lo mismo que reunión de servicio o reunión de trabajo. Esta experiencia espiritual de empezar a aproximarnos, a abrazar y a relacionarnos con una reunión de trabajo es una experiencia maravillosa, porque nunca Javier, como comedor compulsivo, había tenido la oportunidad de reunirse con iguales, hablar de cómo resolver nuestro problema común y cómo mejorar los servicios del grupo. Yo siempre estaba acostumbrado a hacer conciencias, a hacer reuniones de trabajo en mi vida laboral, pero siempre era buscando una ganancia, siempre era compitiendo, era peleando, era juzgando. Pero que comedores compulsivos me den la oportunidad de tener una reunión espiritual, ¿cierto? Para entregar mi voluntad y mi vida al cuidado de Dios en la reunión de servicio mensual del grupo, es una experiencia transformadora. Siempre y cuando yo deje que un Dios amoroso se manifieste en la conciencia del grupo. Entonces, el proceso de la reunión de servicio del grupo tiene 3 etapas.
La primera etapa, o sea, el antes, es que yo como miembro del grupo tengo una conciencia individual. Y esa conciencia individual se me nutre antes de ir a la reunión de servicio. ¿Y cómo se me nutre? Conociendo la agenda de la reunión de servicio, conociendo cuáles son los temas fundamentales que se van a tratar allí, mirando las 12 tradiciones y orando, pidiéndole a Dios sabiduría para llevar mi conciencia a la reunión de trabajo, para llevar mi cuerpo y para llevar mi corazón, para que las decisiones que se tomen allá sean realmente guiadas por un Dios amoroso. Entonces, la reunión de trabajo o de servicio del grupo tiene un antes que es muy importante. Es la relación que yo tengo con Dios y cómo me preparo para esa reunión de servicio. Ya en la reunión de servicio, que es el durante, es muy importante porque esa reunión debe ser organizada con un moderador, una moderadora, con una agenda, y también se trata de vivir los principios de la segunda tradición que ahorita los vemos. El resultado de esa conciencia individual que se funde con humildad en la conciencia de grupo tiene como resultado la conciencia colectiva del grupo. Repito, mi conciencia individual preparando la reunión de trabajo de servicio. La llevo a la reunión de trabajo. En la reunión de trabajo discuto, escucho, pregunto qué es lo mejor para el grupo, para comedores compulsivos como un todo, tomamos las decisiones, se vota, se escucha a la minoría y ya después de la última votación ya es la conciencia de grupo. Ya no hay ganadores ni perdedores, ni mayoría ni minoría, sino que ya es la conciencia del grupo, es la voluntad de Dios para con el grupo, que eso está expresado en unas tareas y compromisos. Muy bien. Entonces, ¿qué se hace con esas tareas y compromisos? Los grupos que están integrados a un intergrupos llevan esas decisiones, ese informe de que se hizo en la reunión de servicio y los intergrupos van llevando su conciencia colectiva a la región y la región con los delegados lleva la conciencia colectiva a la conferencia mundial y la junta de custodios interpreta o recibe las decisiones de la conferencia mundial, las pone en práctica y administra bien la oficina. Ese es más o menos el proceso que vemos en la descripción del concepto 1, de que la responsabilidad y la autoridad máxima de los servicios mundiales reside en la conciencia colectiva de nuestra hermandad. Entonces la conciencia colectiva es la suma de todas esas conciencias, la conciencia de mi grupo, la conciencia del intergrupo, la conciencia de la región, la conferencia mundial y la conciencia de la junta de custodios. Todo eso es la conciencia colectiva de la comunidad. Entonces, donde es fundamental la conciencia de grupo. Vamos a la otra diapositiva. María, por favor. Bueno, ¿cuáles son los principios para que una reunión de servicio o de trabajo o una reunión de conciencia de grupo funcione bien? Los principios son los siguientes. Primero, compartir toda la información pertinente sobre el asunto a tratar o la decisión a tomar en la reunión de trabajo. Y no improvisar. Que cada uno de los miembros del grupo conozca qué se va a decidir en la reunión de servicio. Eso es muy importante saberlo antes de la reunión. El segundo principio es tratar de que todos los miembros del grupo, ya cuando estamos reunidos en reunión de trabajo, tomen parte en las discusiones y escuchemos a cada uno de los miembros con mente abierta. Y que nadie se tome en la reunión. Hasta los más tímidos podemos hablar. Todos tenemos algo que opinar, todos tenemos preguntas que hacer. Entonces, este segundo principio es escuchar y darle la participación a todos, no preferir a algunos. El tercer principio es que todos los grupos de OA le den a todos los puntos de vista un amplio respaldo, aun cuando los puntos de vista sean de la minoría. Es decir, se hace una primera votación y entonces aparece una minoría. Debemos de escuchar a la minoría con mucho amor, con mucha consideración y con mucho respeto, porque frecuentemente la minoría tiene la razón.
El otro principio es, una vez que todas las voces amorosas han sido escuchadas, el grupo hace una votación, una primera votación. Cada uno basará su voto en lo que cree que es mejor para el grupo, no teniendo en cuenta las personalidades que apoyen puntos de vista particulares o teniendo en cuenta lo que cree el amigo más cercano. Y yo voy a votar influenciado por mi segundo paso, por un Dios amoroso que me está dando sano juicio. Yo voy a votar es porque tengo un cerebro que lo estoy utilizando y una mente como mejor Dios quiere, con humildad. Entonces voy a votar lo mejor para el grupo y lo mejor para la comunidad. Y lo que me dice este principio es que no puedo dejarme influenciar por personas muy influyentes en el grupo, ¿cierto? Que yo debo de tratar de tomar una decisión amorosa teniendo en cuenta todo lo que y teniendo en cuenta todo lo que escuché. Y por último, no todas las decisiones de nuestro grupo, lo puede subir un poquito María, no todas las decisiones de nuestro grupo serán acertadas y practicadas. El poder superior, el, se me fue la diapositiva, perdón. El poder superior, a ver, no todas las decisiones de nuestro grupo serán acertadas y practicadas. El poder superior nos guía, algunas veces a través de los errores que cometamos. Es decir, nos debemos de dar la oportunidad como grupo de que hay veces que podemos tomar decisiones equivocadas, pero que Dios nos está enseñando también a través del error, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante entenderlo. Bueno, vamos hacia la siguiente diapositiva. Entonces ya sabemos que una reunión de servicio debe estar guiada por los principios de la segunda tradición. Esto es muy importante que lo entiendan los coordinadores o moderadores de la reunión de servicio, porque cuando no se cumplen esos principios, lo que se está haciendo es una votación por mayoría, no una conciencia de grupo. Entonces es muy importante ver esto. Bueno, aquí en esta diapositiva vemos lo que en términos generales puede ser la estructura de un grupo presencial, que está al lado izquierdo, que por lo general tiene un tesorero, una secretaria, un representante de revista, la revista Solo por Hoy, que es en español y se edita en México, el paso 12 interno, que es trabajo con personas que han recaído, moderadores de reuniones, representante de literatura. Y vemos ahí que hay un representante de intergrupos. Esa es la experiencia nuestra en Colombia. Ese representante va al intergrupos. El intergrupos elige una delegada a la región, y también esa delegada va a la conferencia mundial. Hay un error que se colocó región virtual, pero eso lo voy a corregir. Ahí no es una región virtual. Bueno, la estructura del grupo virtual, tomé más o menos pues lo que pude entender de cómo estaba la estructura interna del grupo virtual. Hay una solución y entonces aparecen muchos servicios, ¿cierto? Servicio de traducciones, tesorería, moderadores, administrador de lo que se coloque en la web y en Google, administrador de redes sociales, moderadores sábado y domingo, moderadores conciencia de grupo, OA juvenil, OA para padres e hijos, OA non, moderador de reuniones y contacto con OA. Ese servicio que tiene HUS, que es contacto con OA, puede ser, debe de ser, y creo que es el servicio que conecta al grupo HUS con otros intergrupos, con la delegada a la región y a la conferencia virtual, con la región virtual y con la conferencia mundial de servicio. Entonces, como les decía ahorita en la estructura, hay una región 11 que es la región virtual, donde están todos los grupos, los intergrupos y las juntas nacionales virtuales. No hay una conferencia mundial virtual, no. Los miembros, los delegados por la región virtual participarían en la conferencia mundial de OA, que por lo general es presencial,
y creo que apenas en el 2021 se hizo virtual. Bueno, entonces estas son dos estructuras, una de un grupo presencial y la otra de un grupo virtual. Nótese que en el centro están todos los miembros y un comité de servicio, que es un comité que coordina que todos los servicios estén marchando bien, y lo mismo ocurre en el grupo virtual que está hacia el lado derecho. Vamos a la otra diapositiva. ¿Cuánto tiempo me falta, María? 10 o 15 minutos para terminar la parte de tu presentación y después preguntas y respuestas. Bueno, vamos a tratar de avanzar. Es que es un reto, pues, trabajar los conceptos de servicio, pero a tratándolo de comunicar de una manera que se entienda. El concepto 2 dice: los grupos de OA han delegado en la Conferencia de Trabajo Mundial el mantenimiento activo de todos nuestros servicios mundiales. Así pues, la Conferencia de Trabajo de Servicio Mundial es la voz, la autoridad y la conciencia efectiva de OA como un todo. Entonces volvemos a la estructura que hablábamos ahorita. El segmento más grande de la estructura y el más importante es donde están los grupos, presenciales, virtuales y por teléfono. ¿Cuántos grupos hay actualmente en OA Mundial? Hay 7.000 grupos. Se hacen 6.600 reuniones presenciales y reuniones virtuales se hacen 1.942. Ese es un dato de la reunión virtual de servicio que se hizo en el 2021. En el segmento, todos los grupos delegan e informan a través de sus delegados que van a los intergrupos virtuales o presenciales o juntas nacionales de servicio presenciales o virtuales. Cada cuerpo de servicio delega a través de delegados que van a la conferencia mundial. Entonces, ¿cuándo se celebra la gran conferencia mundial de servicio para OA como un todo, que representa la voz de OA como un todo? ¿Cuándo se celebra? En el mes de abril o mayo de cada año. ¿Dónde? En Albuquerque, Nuevo México. ¿Quiénes participan? En la reunión mundial del año pasado participaron 243 delegados y esa reunión fue virtual por pandemia, ¿no? ¿Para qué se reúne la conferencia mundial? Siempre para preservar y desarrollar a OA en el futuro. O sea, cuidar y desarrollar a OA en el futuro. Ahí puse una fotico del informe de la conferencia mundial, que lo podemos buscar para leerlo. Está en inglés para las personas que sepan inglés y también se puede recurrir a un equipo de traductores voluntarios para que, si no se traduce todo el documento, pues pueden traducir las partes más importantes. Esto es fundamental. ¿Cuáles son los servicios mundiales que aprueba la conferencia mundial y cuida la conferencia mundial? Son editar literatura nueva, la Convención Mundial de Servicio, la administración de nuestra oficina mundial de servicio que queda en Río Ancho, en Nuevo México. Vamos hacia la otra. Entonces el concepto 2 se refiere a la conferencia mundial. Todos los servidores fieles de confianza que están explícitos en la segunda tradición, tenemos derechos. Los derechos son: el concepto 3 de servicio nos da un derecho de decisión, el concepto 4 nos da un derecho de participación y el concepto 5 nos da un derecho de apelar en las reuniones de servicio como minorías. Entonces, el derecho de decisión es el concepto 3, es muy parecido al paso 3. El derecho de decisión es que yo, con toda la confianza que me dé el grupo, tengo la oportunidad de tomar decisiones por mi grupo, por el bienestar de mi grupo. Yo puedo tomar decisiones como tesorero, como secretario, como coordinador, como moderador, siempre y cuando esas decisiones estén escritas en mis responsabilidades. Entonces me dan el derecho a decidir. El concepto 4 es el derecho de participación. Todo comedor compulsivo tiene derecho a participar en un grupo.
todo comedor compulsivo tiene derecho a participar en los servicios del grupo, siempre y cuando el grupo diga cuáles son los requisitos y para prestar ese servicio. Cada grupo dice cuánto se necesita cuánta abstinencia necesita para ser moderador, cuánta abstinencia se necesita, cuánto tiempo de abstinencia para ser tesorero, para ser secretario, etcétera, etcétera. El concepto 5 me dice que yo, si soy una minoría en la reunión de servicio, en la discusión, en las decisiones que se vayan a tomar en la reunión de servicio, el grupo me debe de escuchar como minoría y con mucha atención, con mucha consideración. Entonces, los principios de estos 3 derechos vamos a volverlos a ver. El concepto 3, que es el derecho de decidir de acuerdo a mi capacidad de servicio y de acuerdo a mis responsabilidades. Estás tapando tu micrófono. Javier, escúchame, se apagó el micrófono. Bueno, bien. Es que tengo como el hábito de ponerme la mano en el pecho. Muchas gracias. El concepto 3 es un concepto muy espiritual. Es muy hermoso porque le dan el derecho al servidor de que tome decisiones de acuerdo a las responsabilidades escritas. Entonces, ese principio espiritual es el principio de la confianza. Aprender a tener confianza en los servidores. Confiar en ellos, porque están haciendo bien su trabajo y porque lo hacen de acuerdo a sus responsabilidades escritas. El concepto 4, el de participación, el derecho de participación, tiene un principio muy espiritual, que es el principio de igualdad. Todos los miembros del grupo tienen derecho a participar en el servicio. No importa su condición económica, no importa la raza, no importa la compulsión, si es bulímico, anoréxico, si come en exceso, etc. No importa. Todos somos iguales, todos podemos participar en el servicio. Pero esa participación también está regulada por el grupo. El grupo dice, como explicaba ahorita, cuánto tiempo necesita de abstinencia y cuáles son las funciones de cada servidor. Entonces, este principio es muy hermoso porque nos da igualdad en el servicio. No hay superiores ni hay inferiores. El concepto 5 es muy espiritual. Es que en la reunión de servicio debemos de escuchar a las minorías con atención. Debemos de escuchar a los que no están de acuerdo con una sugerencia, con una propuesta o con un asunto que se va a discutir. Y el principio espiritual es consideración. La consideración es muy del corazón. Y considerar al otro, considerar la importancia de una minoría, darle la oportunidad de que hable, no apabullar. Porque frecuentemente las minorías, si están bien ilustradas, tienen la razón y ayudan a una mayoría a salir del error, del posible error. Vámonos entonces con la otra diapositiva. Entonces ya sabemos que los servidores tenemos 3 derechos. Derecho de decisión, de participación y el derecho de expresar nuestra condición de minorías en las reuniones de servicio. No importa que sea la reunión de servicio del trabajo, en la reunión de trabajo del grupo, en un intergrupo, en la región o en la conferencia mundial. Aquí me salté hacia el concepto 9, que es un concepto muy espiritual, que dice, los servidores, concepto 9, el principio espiritual es la capacidad. Servidores capaces y fieles, juntos con métodos apropiados y prudentes para elegirlos, son indispensables para funcionar con efectividad en todos los niveles de servicio. Este es quizás uno de los conceptos de servicio más importantes de todos los 12. ¿Qué aprendemos en el grupo? Aprendemos a escuchar y ser tolerantes, a servir y no competir, a ser parte de la conciencia, o sea, vivir la unidad con el poder superior, vivir la unidad de hermandad en el grupo, y aprendemos también a tener en cuenta las necesidades del grupo. Eso aprendemos sirviendo en el grupo. Los servidores de confianza, dice la chica ahí, tienen varias características. La primera, la buena voluntad para servir. La buena voluntad viene de la gratitud, viene del amor hacia la comunidad y viene de algo
interno que me impulsa a servir. Y ese algo es que sí estoy cambiando, de que los 12 pasos me están cambiando mi vida, de que veo que hay un progreso en la relación con los demás y veo que hay un progreso en la relación con mi poder superior. Entonces estoy tan dichoso de que mi cuerpo está cambiando porque estoy en el peso corporal saludable, de que a través del paso 4 al paso 9, el poder superior ya me viene liberando de algunos defectos de carácter y han emergido desde lo más sagrado de mí unas capacidades que estaban ocultas. Entonces, esas capacidades son las que yo voy a poner al servicio de Dios en mi grupo. El conocimiento es muy importante. Debo de estudiar las 12 tradiciones y estudiar los 12 conceptos y el manual de servicio. Y muy importante también para un buen servidor, estudiar las responsabilidades definidas con claridad. En el círculo se lee, cada grupo o cuerpo de servicio acuerda los requisitos para cada posición de servicio. Entonces, la tradición 2 le da esa facultad al grupo que por conciencia se acuerden las responsabilidades de cada servidor. La tradición 4, la autonomía, pero sin dar mal ejemplo a los otros grupos. Y la tradición 9 dice que el grupo puede formar comités. Nosotros tenemos 2 herramientas muy buenas para el servicio. Una herramienta es el manual de OA para miembros, grupos e intergrupos. Entonces, los grupos hay veces que se desgastan inventando la descripción de las responsabilidades o funciones de cada servidor. Ahí están escritas. No es necesario que las inventemos. Si las podemos mejorar, está bien, hace parte de la autonomía. O si hay responsabilidades que no están en el manual, pues las podemos acordar por conciencia. Pero este manual es importantísimo para que el grupo desarrolle bien el trabajo del servicio, para que los intergrupos y las regiones también, y hasta la conferencia mundial, y es una guía muy importante para cada servidor. Igualmente, estudiar los 12 conceptos. Entonces, las 2 armas secretas que tiene cada servidor de confianza entusiasmado y lleno de dicha y de gratitud por servirle al poder superior en el grupo o en los intergrupos o en la región o en la conferencia mundial, son el manual de servicio y los 12 conceptos de servicio y las 12 tradiciones, ¿cierto? Es muy importante que lo estudiemos. Al comienzo de la charla veíamos que un poder superior nos devuelve el sano juicio, y el sano juicio nos devuelve a través de los 12 pasos, las 12 tradiciones y la práctica de los 12 conceptos, para un adicto, para un comedor compulsivo, ¿cierto? Vamos a la otra. Entonces ya vimos el concepto 9, que es muy espiritual, y el concepto 9 es como la cantera, es la fábrica de servidores de confianza, con buenas capacidades, con tolerancia, con amor, con conocimiento y con mucha buena voluntad y gratitud. Vamos hacia el otro. El concepto 10 también es muy espiritual. El concepto 10 dice, la responsabilidad en el servicio debe estar equilibrada por una autoridad claramente definida. De esta forma se evita la duplicidad de esfuerzos. Entonces, ahí el Señor que hay en el lado izquierdo nos dice, tus capacidades, la experiencia y la gratitud son necesarias en el servicio. Como veíamos al comienzo, un buen padrino o una buena madrina que ame el servicio y que haya tenido experiencias de servicio, parte del paso 5 está en discutir con el ahijado o la ahijada cuáles son esas capacidades, esas potencialidades que Dios le ha dado para que las pueda poner al servicio en el grupo o en la estructura de OA como un todo. Eso es muy importante. Cuando un padrino o madrina en paso 5 no entiende qué es el servicio, no ha tenido experiencia del servicio, por lo general deja pasar esa oportunidad que es sagrada y es divina. O sea, coge un padrino o una madrina que no tenga esa intuición para conectar las capacidades que tiene el ahijado o la ahijada con el servicio en OA, si no tiene esa capacidad, esa intuición, esa habilidad para ver esas conexiones, entonces, ¿qué pasa? Que el ahijado o la ahijada
coge esas capacidades y que son muy buenas y las usa únicamente en la parte social. Las usa para su vida laboral, para su vida profesional, para su vida académica, y ahí se va generando como una especie de recuperación egocéntrica, solo para mí. También hay padrinos y madrinas que porque no han tenido experiencia en el servicio, no tienen un acercamiento todavía amoroso a las 12 tradiciones y a los 12 conceptos, entonces pueden llegar a un punto de decirle a la hijado o a la hijada que servir no es importante, ¿cierto? Que servir en la estructura de CCA, ¿sí? No es importante, que eso se lo dejamos a ellos. Y casi que cuando se dice ellos es como nombrando como una categoría especial de servidores, ¿no? Entonces, un buen padrino o madrina con Dios en su corazón y la intuición es capaz de conectar rápidamente las capacidades que tiene la hijada o la hijada a cómo servir mejor en el grupo, cómo servir mejor en su paso 12, en su apadrinamiento y cómo servir en la estructura de comedores compulsivos, ¿cierto? Como miembro de un intergrupos, como delegado a la región, a la conferencia mundial, porque contamos con la bendición de un poder superior, de que la riqueza de capacidades que hay en nuestra comunidad es inmensa. Bueno, dice la chica que hay al lado derecho de la diapositiva: cada fiel servidor necesita una descripción escrita de sus responsabilidades de servicio. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando sabemos cuál es mi responsabilidad, porque estudiamos el manual, vamos a ser más eficaces. Se evita una duplicidad de esfuerzos, evitamos controversias internas acerca de qué le corresponde hacer a uno o al otro. Se leen las responsabilidades siempre antes de cada elección de servidores. Muy importante leerlas, aclararlas, para que la conciencia individual del servidor sepa cuál es el servicio que se va a elegir y le pregunta a su poder superior en paso 3 si está dispuesto para eso, o a su padrino o madrina también. Cada grupo define los requisitos para los diferentes puestos de servicio. Eso ya lo hemos hablado. Es la autonomía del grupo. Bueno, vamos a la otra diapositiva. Otro concepto muy espiritual. En este compartir yo estoy compartiendo primero sobre los conceptos que tienen un contenido espiritual más profundo, ¿cierto? El concepto 1, el concepto 2, 3, 4, 5, 9, 10 y 11. Esos son los conceptos que tienen más profundidad espiritual. Los otros también la tienen, pero estos son muy potentes en eso y ayudan mucho a la transformación. Concepto 12. El principio son guías o directrices, o las garantías espirituales de OA en el servicio. La primera guía, directriz o garantía espiritual dice: ningún comité o grupo de servicio de OA se convertirá nunca en la sede de riqueza o poder peligroso. El principio es desinterés. Es decir, cada grupo no puede mantener grandes cantidades de dinero inseguras en la bolsa del grupo. Y si hay una cantidad exagerada, pues la puede repartir entre los intergrupos, la región y la conferencia mundial. Y la oficina mundial, perdón. La segunda garantía dice: fondos suficientes para operar más una amplia reserva serán el prudente principio financiero de OA. Esa es la prudente reserva. Entonces, un grupo tiene una prudente reserva para funcionar durante un tiempo si hay calamidades, sobre todo para los grupos presenciales o cuando hay daños tecnológicos, los grupos virtuales. Entonces, siempre debe mantener una prudente reserva. La cuarta guía o directriz o garantía de servicio es: todas las decisiones importantes serán decididas por diálogo, voz, y mando, ¿no? Todas las decisiones importantes serán decididas por diálogo, voto y, de ser posible, por unanimidad sustancial. El principio es diálogo.
Entonces no son mayorías airadas, mayorías impositivas, sino que siempre se debe alimentar la conciencia de grupo con los principios de la segunda tradición que leímos antes. La quinta guía, directriz o garantía de servicio dice así: ningún acto de servicio del grupo, del intergrupo, de la región, de la conferencia o de la junta de custodios será en ningún momento punitivo personalmente o a ningún miembro del grupo, o sea que no es castigador, no podemos tomar decisiones punitivas o castigadoras contra ningún miembro del grupo o incitar a la controversia pública. El principio es compasión. Y por último, la sexta guía, directriz o garantía del servicio en OA es: ningún grupo, comité o junta de servicio de OA realizará en ningún momento actos de gobierno y todos vamos a permanecer democráticos en pensamiento y con actos. O sea, pensamiento, democráticos en pensamiento y en acción. El principio es respeto. O sea que un grupo no puede hacer la reunión de trabajo de un grupo, no puede tomar decisiones obligatorias para los grupos. Eso es un acto de gobierno. No, cada conciencia de grupo se reúne y verá cómo resolver sus propios asuntos o llevar las tareas a cabo. Entonces, la conferencia no es un acto de gobierno para OA Mundial, ni la reunión de la región virtual o la región 8, que es la presencial nuestra, asume tareas que deben de ser obligatorias para los grupos. No hay poder humano y no son actos de gobierno. Todo es sugerido. Bueno, ese es el concepto 12, que son 6 guías, directrices o garantías espirituales en el servicio. Vamos para la otra, María. Ya estoy terminando. Estos son los 4 conceptos que son también muy espirituales, pero que son más que todo operativos. El concepto 6, el principio es responsabilidad. Lo voy a leer nomás. La Conferencia de Trabajo de Servicio Mundial ha confiado a la Junta de Custodios la responsabilidad primordial de administrar a OA, comedores compulsivos anónimos. Usted sabe que en cada país la comunidad adquiere, donde hay cuerpos de servicio, adquiere una personería jurídica o una escritura legal. Entonces, comedores compulsivos a nivel mundial tiene una estructura legal, tiene una licencia de funcionamiento. Entonces la Junta de Custodios administra a comedores compulsivos, pero que aparece como una corporación. No es que nos administre a nosotros, a los intergrupos o a la región, no. Administra la corporación Comedores Compulsivos Anónimos, que es una figura jurídica que cada gobierno, o en este caso, pues a la Junta de Custodia Mundial, le exige el gobierno donde esté inscrito comedores compulsivos. El concepto 7 dice, ese equilibrio, el principio: la Junta de Custodios tiene derechos legales y responsabilidades otorgadas a ella por los estatutos de OA. Los estatutos de OA son la parte legal, ¿cierto? Que tiene una parte A, o sea, los derechos y responsabilidades de la Conferencia de Trabajo Mundial, y una parte B, que son las obligaciones de la Junta de Custodios. Entonces siempre va a haber un equilibrio entre la Junta de Custodios y entre la Conferencia de Servicio General. Es decir, un equilibrio entre lo legal, que son las responsabilidades de los custodios, y lo tradicional, que es lo que rige las tradiciones que rige la Conferencia de Servicio Mundial. El concepto 8, el principio de la delegación. La Junta de Custodios ha delegado en un comité ejecutivo la responsabilidad de administrar nuestra oficina de servicio mundial que queda en Río Ancho. Sería muy importante que algún día, o no sé, a lo mejor ya eso está vigente como una moción de la Conferencia Mundial, sería muy bueno que se hiciera un video en 3D de la oficina mundial, para que los que no tienen oportunidad de ir a Río Ancho a conocer la oficina mundial, por lo menos la conozcamos virtualmente. ¿Qué se hace en la oficina mundial? En la oficina mundial se procesa todo lo que es literatura aprobada por la Conferencia Mundial, toda la literatura de comedores compulsivos anónimos. Los servicios también a solitarios en el mundo,
la edición del boletín mensual de servicio de la Oficina Mundial y otras tareas. El concepto 11 es humildad, el principio. La administración de la Oficina Mundial por parte de los custodios deberá siempre ser ayudada por los más sólidos comités. Entonces, los custodios siempre se deben de apoyar para administrar nuestra oficina, que es como una pequeña empresa, con de sólidos comités, comités que sean muy profesionales, que sean muy bien cualificados. Bueno, muy bien. Vamos a la que sigue. Bueno, ya estamos cerrando. Dice nuestro segundo paso, llegamos a creer que solo un poder superior podía devolvernos el sano juicio. Entonces, ¿cómo nos llega a nosotros el sano juicio? Nos llega a través de la práctica de los 12 pasos, de las 12 tradiciones y los 12 conceptos y de la abstinencia. Miren y verán. Círculo de unidad y amor con nuestro poder superior, ¿cierto? En ese círculo de unidad y amor se expresa la abstinencia, los 12 pasos, las 12 tradiciones y los 12 conceptos. Viviendo esa experiencia espiritual, ¿sí? Podemos tener más sano juicio. Es decir, así es como el poder superior nos devuelve cada vez más sano juicio, más capacidad de funcionar en la vida, más capacidad de funcionar en nuestras familias y mejor capacidad para servirle a comedores compulsivos. Entonces, el sano juicio no es solamente practicando la abstinencia y los 12 pasos. Ahí sí se da un sano juicio, pero todavía es muy limitado. Necesitamos ampliar más eso a las tradiciones, que las tradiciones nos enseñan cómo convivir y cómo prestar servicio en el grupo, y los 12 conceptos nos ayudan a ser más eficaces en el servicio, en las relaciones familiares y en la vida laboral. Vamos a la otra. Entonces, así cerramos este compartir con la declaración de la responsabilidad de OA, que yo creo que ustedes la conocen, que dice, siempre extender la mano y el corazón de OA a todos aquellos que comparten mi compulsión. De esto yo soy responsable. Llevando el paso 12, llevando el mensaje, amadrinando, apadrinando, prestando servicio en el grupo y de acuerdo a mis capacidades, prestando servicio en los intergrupos como delegado de región o delegado a la conferencia mundial. Muy bien. Ese es el libro de las historias de los primeros años de OA. Hasta aquí, entonces entremos a preguntas. Primero, muchísimas gracias, Javier, por tu exposición. Hice uso del tercer concepto, ¿verdad? Yo soy la moderadora y me dieron ese servicio hoy y pues extendí el espacio de exposición, esperando que los compañeros hayan entendido la importancia de que concluyéramos con esta presentación. Entonces, el compañero Pablo tiene la palabra. Gracias, buenos días, Pablo, comedor compulsivo. Muchas gracias, Javier, por tu exposición muy gráfica, muy clara. Entonces, según tu exposición, entiendo que en la estructura, los grupos virtuales o en línea quedaron oficialmente aceptados en el año pasado, en el 2021. Esto es un éxito, esto es un logro, porque recordemos que hace 5 o 6 años los grupos en línea se convirtieron en un prejuicio para muchos porque decían, entre otras cosas, cómo es posible que se pueda hacer un cuarto paso o un seguimiento con ahijados o con compañeros de red de apoyo, o de llevar el mensaje por medio de todo esto que se volvió un boom. Las redes sociales, el WhatsApp, el Telegram y demás. Pero yo estoy un poco de acuerdo con que causaba prejuicios porque estaba de por medio un principio espiritual que, nos guste o no, siempre va a estar en riesgo en las redes sociales, que se llama el anonimato. Como quiera, bueno, esta integración de los grupos virtuales a la estructura debe ser un triunfo y debemos de estar muy orgullosos de que se logró esto. Yo creo que la pandemia también habrá ayudado un poco. Mi pregunta en concreto a ti es, ¿tú qué opinas acerca de esto? ¿Cómo poder hacer para reforzar el cuidado del anonimato? Porque hay que admitir algo que es muy verdad. Por medio de las redes sociales no es fácil guardar el anonimato. He escuchado también que, bueno,
se sugiere que de preferencia mostremos los rostros dentro de un grupo que está declarado formalmente como un grupo dentro de la estructura, pero muchas autonomías no lo quieren hacer y se desisten de esto. Entonces, yo quisiera saber tu opinión acerca de este tema que nos ha alcanzado el día de hoy, porque la tecnología ha crecido horrores. Gracias y otras gracias, Javier, por tu disposición. Gracias, Pablo, por compartir. El anonimato en la virtualidad es el reto más grande que tienen todas las comunidades de 12 pasos para poderse desarrollar. Y ahí apenas estamos aprendiendo. A pesar de que Alcohólicos Anónimos, en la tradición 10, lo aclaró desde un principio, que guardamos el anonimato en cine, radio, televisión y otros medios en esta contemporaneidad a través de las redes sociales. Entonces, cada grupo debe saber muy bien qué seguridad le garantiza a los miembros para que mediante la tecnología y mediante los códigos de acceso, en una reunión cerrada, los miembros puedan ver su rostro. Hay reuniones que son abiertas, donde es muy vulnerable el acceso, y hay veces que los grupos en autonomía, tradición 4, acuerdan que las personas no pongan la cara. Entonces, ahí pues, eso depende del análisis que haga cada grupo, cada intergrupos y cada región, ¿cierto? De acuerdo a las condiciones que se presenten tecnológicas y de vulnerabilidad. La tradición 10 también nos lleva a que en la virtualidad mantengamos el anonimato. Por ejemplo, si yo mando un audio por WhatsApp, en una reunión por WhatsApp, envío un audio, ese audio no lo pueden llevar a otros grupos. Ese audio debe quedarse ahí en esa reunión virtual de WhatsApp. Yo no, como miembro del grupo virtual en WhatsApp, llamémosle grupo abstinencia, yo no puedo mandarle a otros miembros de grupos presenciales o miembros de grupos virtuales un compartir que yo hice a través de un mensaje de WhatsApp. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también. Que mira lo que compartió Julanito, Peranito en una reunión y ahí mismo lo mando. Eso es violar el anonimato de las personas. Siempre decimos que no podemos decir quiénes estuvieron en las reuniones y mucho menos los que compartieron. Entonces, realmente sí se corre riesgos muy grandes en esta experiencia de la virtualidad, riesgos de violar el anonimato. Entonces, cada conciencia de grupo, de intergrupo, de región, debe analizar muy bien las condiciones de vulnerabilidad y cada grupo decide hasta dónde lleva la posibilidad de que todos se vean o hasta dónde se cubre y se protege el anonimato. También también es tanta la vulnerabilidad que se puede dar en la virtualidad que hay personas enfermas que son comedores compulsivos o son adictos para otras comunidades, que se ha visto casos en que aprovechan la virtualidad para meterse a grupos y ejercer ahí pues como actividades que ponen en riesgo la seguridad de las personas, ¿cierto? Entonces también hay que poner mucho cuidado en eso y que el grupo establezca como medidas de protección, por ejemplo, para depredadores financieros, ¿cierto? Sobre todo en Estados Unidos ha habido mucha experiencia en la inseguridad, en la virtualidad y también en la presencialidad cuando se meten a los grupos depredadores financieros, es decir, gente que se mete con el fin de robar, ¿cierto? A través de las plataformas digitales, robarle a los miembros o meterse a los grupos a pedir prestado, a grupos presenciales, pedir prestado, timar y no pagar y irse. Entonces, o son miembros que están muy enfermos y hacen eso, son depredadores financieros, o son personas que no son de la comunidad y se meten a los grupos virtuales o presenciales con el fin de ir accediendo a información personal y causar algún dolo, ¿cierto? Entonces, hoy en día están como prendidas las alarmas acerca de ese riesgo que se corre tanto en la virtualidad como en la presencialidad con depredadores financieros o también sexuales, ¿cierto?
Hasta ahí, Pablo, te puedo compartir Gracias. la experiencia. Gracias, Javier. También quiero comentarle a Pablo que en realidad todo este tema de la religión virtual comenzó ya hace más de 6 años, creo. Sí, tuvo que haber sido hace más de 6 años porque antes de todos estos medios nuevos, que no tengo que mencionar las marcas, pero existían otros medios virtuales que también la gente se reunió, o sea que no es algo nuevo como tal, tiene ya muchos años. Lo sé porque participé en una convención anual de OA, donde en 2016, y ya en esa reunión había una habitación dedicada a que los grupos virtuales pasaran por ahí para que se conocieran físicamente las personas. O sea que y eso tiene un tiempecito. Pero claro, Sí. con la pandemia adquirió una preponderancia muy importante. O sea, como que no sé cuántas veces se duplicaron los grupos para poder dar abasto y sustituir reuniones presenciales con reuniones virtuales. Pero sí, tiene mucho tiempo ya. Así es, Entonces, María. vamos a dar la palabra a Celina. Hola. Bueno, pues ante todo, dos cosas. Una, agradecer la oportunidad de estar aquí y el servicio. Y decirles, por ejemplo, que me encantó el paso 5, donde como padrino, pues hay que ver cuáles son esas características o esas capacidades que tiene el ahijado para poder servir y encauzarlo. Nunca se me había ocurrido así. Normalmente en el tercer paso, como que lanzamos a todos a que comiencen a dar servicio y pues vamos viendo las capacidades, ¿no? Y no realmente en ese quinto paso, pues ponerlo como más, pues vivo para poder definir, ¿no? Cuáles son las características o las capacidades del ahijado. Y la otra, en el caso de cada región, tiene un representante, cada región. Por ejemplo, yo correspondo a la región 2 y tengo un representante. Y quería preguntar si en la región 11 hay un representante. Esa sería mi aportación. Muchísimas gracias, Javier, Mari, por el servicio. Bueno, hay 11 regiones, una de ellas es la región virtual. Entonces, ¿cómo se elige un delegado para la región? ¿Cómo se elige el delegado a la conferencia mundial? Entonces, JUS puede mandar un delegado a la conferencia mundial o JUS puede conformar un intergrupos. Igualmente, el intergrupo se elige un delegado a la región mundial. Entonces, la conferencia es una representatividad que tenemos no de las regiones, no, sino de todos los grupos, de intergrupos y juntas nacionales de servicio virtuales que puedan haber. Bien. Gracias, Javier, por la respuesta. Gaby. Hola, Javier, muchísimas gracias por traer Hola, Gaby. estos temas aquí. La primera vez que oigo que en JUS hablamos de los conceptos y me encanta que nos los hayas dicho tan claros. Yo voy a tener que escuchar mucho este audio porque poco sé de los conceptos. Si poco sé de las tradiciones, imagínate los conceptos. Creo yo que estoy enamorada del servicio, pero me falta mucho para enamorarme más del servicio todavía porque estas cosas todavía salen de mi alcance mental. Y bueno, tengo la responsabilidad de seguirme informando al respecto. Y te lo digo porque en JUS tenemos un área de oportunidad enorme acerca del servicio y el básico, ¿no? El amadrinamiento, los talleres, las reuniones, todo eso. Gracias a Dios también hay gente que tiene más tiempo y que se ha estirado y ya estamos hablando con otros grupos de información pública o de apadrinamiento, de cosas así. Me gusta mucho. Sin embargo,
¿cómo manejas tú o cómo manejan ustedes en comunidad ese amor por el servicio? Porque puedes estar viendo las capacidades de tu ahijado, se las puedes estar diciendo, pero hay un momento en que yo no lo veo como pretexto, es una necesidad de la misma persona seguir con su recuperación y seguir, por ejemplo, no solo en la recuperación aquí, sino en otros grupos, y eso les impide entregarse al servicio. Y el grupo tiene una necesidad muy profunda de ello. Además de que lo que yo entiendo que cada vez que lo has dicho y cada vez que hemos platicado en otros espacios, es que el servicio no es opcional. Pero ¿cómo poder empatar esas dos cuestiones que son necesidades reales del ahijado, pero también son necesidades reales el que haga servicio y también son necesidades de grupo? Es algo como lo oigo mucho de algunos compañeros, muy misterioso, cómo llegar a ese equilibrio y ya no me enredo más. Creo que ya quedó la pregunta. Desde mi experiencia y interiorizando el paso 10 diario con el 6 y el 7, mi respuesta personal está en la humildad. La humildad es la capacidad de verme tal y cual soy, las personas como son y las circunstancias como son. En ese proceso de humildad, de dejar que Dios actúe a través de mí para que me cambie y para que saque lo mejor de mí, como dice la oración del paso 7, Creador mío, estoy dispuesto a que tomes todo lo que soy, lo bueno y lo malo, ¿cierto? Para que yo pueda serte útil como fiel servidor de confianza. A mí me parece que es como la experiencia espiritual de amor más profunda, porque es que en el paso 6 y 7 no soy yo el que me transformo, no soy yo el que tomo las decisiones de qué es mejor para mí. No, es un Dios amoroso que yo lo dejo que se manifieste en mí y haga de mí la mejor versión de Javier. En ese proceso de dejar a Dios actuar en mí y yo actuar a través de él, permitiendo de que me cambie mis defectos de carácter, ¿cierto? Y me dé unas nuevas y me muestre mis capacidades y que Dios brille a través de ellas. Eso es un proceso muy amoroso. Es que yo no lo hago. Es decir, cuando yo estoy en esa conexión humilde, en paso 10 con mi poder superior, lo único que yo le puedo preguntar hoy es cómo servirte mejor, ¿cierto? Pero el ego puede preguntar, ¿cierto? Otras cosas, por ejemplo, cómo ser mejor trabajador, cómo tener más éxito académico, necesito tener más reconocimiento social, necesito. Esas preguntas, si se hacen únicamente en ese nivel, son del ego. Pero si yo le digo a Dios, Dios mío, no voy a desear, decime cómo te puedo ser útil en mi grupo, y yo lo hago. Decime cómo te puedo ser útil como delegado a la región, o cómo te puedo ser útil si me toca ir a una conferencia mundial. Dime qué hago. Y las respuestas aparecen. Las respuestas aparecen porque él va transformando mis defectos de carácter, empezando por ahí. Es que la oración del paso 7 es para que Él cambie mis defectos de carácter y saque lo mejor de mí, que Dios sea el que me transforme. Yo simplemente me pongo como un instrumento para que Él lo haga. Entonces, cuando hay esa conexión en la oración, en la meditación, cuando hay esa súplica de que me lleve a servir donde Él quiera y yo me dejo, aparecen cosas maravillosas, ¿cierto? Porque para el ego nunca hay tiempo para servir. Para el ego nunca hay tiempo. Para el ego siempre vamos a estar ocupados porque el ego quiere más y es insatisfecho.
Pues quiere más trabajo, quiere más sueldo, quiere más lujos, quiere más placer, todo de afuera y quiere más. Y cuando dejamos que el ego pida y pida y pida, y yo creo que eso es recuperación, entonces no hay tiempo para servir. Si yo paro en silencio y en amor, le digo, te entrego todo lo que soy, disponga de eso y haga de mí lo que quiera y muévame para donde quiera y yo le obedezco, eso es toda una experiencia espiritual, que es la verdadera humildad, ¿cierto? Entonces, es lo único que yo puedo decir. Es un proceso de despertar, de conciencia, de humildad, donde uno, en el paso 6, uno dice, o Dios es todo o no es nada. O como decía Santa Teresa, solo Dios basta. Entonces es solamente Dios el que va a orar a través de mí y yo voy a co-crear con Él, poniendo de mi parte para que salga la versión más espiritual, más amorosa, más eficiente de Javier. Pero si es el ego, si yo le hago preguntas al ego, él nunca me va a dejar servir, nunca va a haber tiempo, porque siempre voy a estar muy ocupado en autorrealización, ¿cierto? Siempre voy a estar ocupado en el progreso social mío, el progreso económico, el progreso profesional, y nunca va a tener tiempo para servirle al poder superior, porque en la meditación es el que me dice qué debo de hacer. Ustedes ven que el libro grande de AA empieza con una frase y termina con otra. ¿Cómo empieza? En este libro vas a encontrar un poder superior, vas a encontrar las instrucciones precisas para recuperarte, más o menos así. Y la última frase, le preguntamos a Dios en la meditación de la mañana, ¿cómo puedo servirte mejor? Ahí está todo el proceso. Gracias, Javier. Creo que yo soy la que me tengo que hacer esas preguntas porque he declinado algunos servicios y me he hecho últimamente las preguntas equivocadas. Muchísimas gracias. Gracias, Gaby y Javier. Grupo, ¿alguien más tiene un compartir, alguna pregunta, por ejemplo, algo que se me ocurre de lo que hemos escuchado, algo que ustedes hayan entendido? ¿Cómo puedo aplicar esto en mi recuperación? Y quiero preguntarle a Javier el cómo hacerlo en los conceptos. Si a alguien se le ocurre también este tipo de preguntas. Muy bien. ¿Quién se anima a compartir? Y pues nada, aquí también damos servicio compartiendo. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro que sí. Hola Javier, soy María del Carmen de Guayaquil, Ecuador. Hola María. Gracias por tu servicio, me encantó la explicación, yo también voy a volver a escucharla. Bueno, yo quería, sí, más bien una sugerencia hacia mí, ¿no? Si yo tengo una ahijada y no quiere servir ya, no quiere servir, ¿cómo podría ser, o sea, porque no la voy a obligar, ¿no? O sea, pero ¿cómo podría ser, para motivarla que sirva o es normal que la siga apadrinando a las personas que no quieren hacer servicio, o cómo podría manejarse esa relación? Los dolores de crecimiento. Es decir, en el paso 6 y 7 es donde uno empieza a sentir los dolores de crecimiento, o sea, la resistencia a mi despertar espiritual, la resistencia a mi cambio como ser humano. Entonces, el padrino o la madrina, ¿para qué están? Para mirar, para ayudarle a mirar a la hija o hija que se resiste al cambio. Entonces, la pregunta es, ¿qué se resiste a que prestes un servicio? Entonces, se puede hacer un inventario de miedo. ¿A qué le tengo miedo? Si voy a servir. O si hay defecto, si hay pereza. O si hay evitación. O algún resentimiento. O egoísmo. ¿Cierto? Yo quiero que los 12 pasos a mí me den progreso social. Me den estatus social. Y los utilizo solamente para mi, entre comillas,
progreso. Pero esos regalos que me da Dios, esos cambios de vida que me da el poder superior a través de los 12 pasos, no los quiero llevar hacia el servicio, hacia el paso 12 o el apadrinamiento o hacia los servicios en el grupo o en la estructura mundial de OA. Entonces, es muy importante un paso 10 y hablar ahí seriamente, pues como padrinos y ahijados, saber qué es lo que se está resistiendo. Por lo general es el egoísmo y el miedo, por lo general. Entonces, una buena conversación espiritual que no es coercitiva, no es de obligar a la persona a que sirva, sino ayudarle a que vea sus capacidades y cómo las puede ir poco a poco ofrendando en el servicio de CCA gradualmente, con amor, con eficacia, con una sonrisa que sea agradable, ¿cierto? Porque hay personas que sí, por sus capacidades les da para eso. Es que necesitamos todas las capacidades de todos los miembros en el servicio. Lo dicho, para servir nadie sobra. Lo importante es que haya una conexión amorosa entre mis capacidades y la voluntad del poder superior en el servicio. Entonces, es un proceso de conversar, de discutir, de hacer inventario y de mucha honestidad y mucha sinceridad, ¿cierto? Una crisis muy fuerte en el apadrinamiento es cuando la persona tiene miedo de tener ahijados. Entonces, ese proceso también es muy bello aprender a resolverlo, ¿cierto? Cuando una persona está lista para tener ahijados. Yo digo que para acompañar a alguien en la abstinencia, paso 1, 2 y 3. Pero un trabajo ya de recuperación emocional y espiritual, un padrino o una madrina ya debía haber hecho el paso 5, ¿cierto? Y estar comprometido con los pasos siguientes, ¿cierto? Porque un padrino o madrina que no haya hecho paso 5 va a contagiar, a intoxicar al ahijado con los defectos de carácter que todavía no le ha hecho inventario ni conoce. Es muy posible que le va a transmitir muchos miedos, etcétera, etcétera. Entonces, esta relación de apadrinamiento es muy espiritual, es muy bella porque los dos se nutren. Un buen apadrinamiento es cuando el ahijado me nutre a mí y yo nutro al ahijado en cada sección de trabajo, ¿cierto? Nos nutrimos. El ahijado trae preguntas, trae experiencias con su poder superior y yo le cuento también mis experiencias y los dos salimos nutridos. Ese es un buen apadrinamiento. Cuando la nutrición es una sola vía, solamente el padrino o la madrina da y da y da y el ahijado no da, es un apadrinamiento que hay que parar y revisarlo o un apadrinamiento que se muere por sí mismo, se vuelve marchito, como una planta marchita y se seca y se pudre por falta de cuidado y atención. Entonces, el apadrinamiento es una experiencia espiritual. Y el quinto paso tiene un lugar muy hermoso cuando se exponen las capacidades que tiene el ahijado y la ahijada y esas capacidades se conectan al servicio. Es un momento muy luminoso, muy hermoso, de mucho despertar, porque al ego no le gusta servir. Siempre vamos a encontrar muchas y muy buenas disculpas para no servir, porque estamos llenos de tareas, llenos de deseos, llenos de expectativas con el afuera. Entonces, cuando uno está atormentado y sediento de más y más de afuera, no hay tiempo para el servicio espiritual en la comunidad. Muchísimas gracias. María, si puede continuar. Sí, puedo decir algo que olvidé. Una pregunta corta. Sí. Y no debería tener una madrina que no haga servicio. ¿Cómo no? Muy bien. O sea, si yo voy a elegir una madrina y mi madrina es una persona que no hace servicio, ¿debería elegir esa madrina? No, sí. Es que uno puede tener una madrina para la abstinencia y los 12 pasos y una madrina para el servicio, una madrina que sí haya tenido experiencia de servicio, que ame el servicio. Así se suple eso, ¿cierto? Lo que sí es muy motivo de mucha reflexión es cuando una madrina es apática al servicio, ¿cierto? Cuando una madrina
dentro de su proceso de un contacto consciente con Dios, se niega la posibilidad de vivir las tradiciones y vivir los conceptos de servicio. Eso sí es como motivo de reflexión, pero también uno como padrino o madrina, uno viene mejorando en eso, ¿cierto? Gracias, Javier. ¿Algo más, María? María. Pues No, gracias. Está Ok. entendido, sí, gracias. Perfecto. María. Bueno, pues seguimos aprovechando, nos queda un tiempecito. Javier, ¿querías decir algo? Yo tengo aquí unas preguntas de cómo se practica, unas preguntas que son reflexiones y que nos pueden dar luces acerca de cómo practicar cada principio de cada concepto en el grupo, en la vida familiar o profesional. Si quieren las leo. Sí, por favor. Bueno. Sí, de mucha ayuda sería. Bueno, pongamos la atención pues a esto. El principio del concepto 1 es unidad. Preguntas. ¿Qué hace por nosotros el servicio mundial? Mi grupo apoya a la Oficina Mundial de Servicio financieramente, con ideas, etcétera. Como miembro del grupo pienso en las necesidades del grupo y participo en la reunión de servicio. ¿De qué parte de mi vida soy responsable? En última instancia, ¿qué responsabilidades en mi familia puedo compartir o delegar? Esas son del primer concepto, que el principio es unidad. Preguntas del concepto 2, que el principio es conciencia. ¿Obtiene nuestro grupo una copia del informe de la reunión anual de la Conferencia Mundial de OA? Invitamos a la delegada para que nos comparta la experiencia en la asamblea de la región y de la reunión de servicio mundial. ¿Sabemos cuál es el nombre de la delegada o de los delegados de la reunión de la región virtual a la reunión mundial de servicio? ¿Tengo madrina o padrina en el servicio? ¿Estoy agradecido o agradecida con cada uno de los miembros de mi familia y del trabajo? ¿Estoy aprendiendo de cada uno de ellos? ¿Los escucho? ¿Delego o comparto responsabilidades en mi trabajo? ¿O lo acaparo todo? Concepto 3, confianza. ¿Qué tengo que hacer para ayudar a los servidores de confianza de mi grupo? ¿Utilizo el manual para grupos e intergrupos y miembros como herramienta para un mejor servicio? Cuando comparto con el padrino o madrina, miramos la proyección positiva de mi servicio NOA, o ese tema nunca se toca. Cuando necesito tomar decisiones en mi vida, comparto con el padrino o la madrina, o me reservo para mí el derecho de no hacerlo. Concepto 4, igualdad. Javier, hola. Ahora sí nos quedan 2 minutos para ya terminar. Concepto 4, igualdad. Participo en la reunión de servicio de mi grupo porque sí y por qué no. Participo en las reuniones de servicio de mi grupo. ¿De qué manera? Estoy dispuesto a conocer, a correr el riesgo de explorar y descubrir qué tengo más para ofrecer a otros en mi familia o en el trabajo. Concepto 5, principio consideración. Cuando en la reunión de servicio estoy en minoría, ¿estoy dispuesto a dar mi opinión o me da miedo? Escucho de verdad a aquellos con los que no estoy de acuerdo en la reunión de servicio de mi grupo. Cuando de pronto, ¿cómo estoy dispuesto a escuchar a cada uno de los miembros de mi familia o de mi trabajo? ¿Cómo puedo tener en mi mente receptiva el servicio NOA? Bueno, y voy a leer el concepto 9 y ya no más. Concepto 9. Okay. En el paso 5, discutí con mi madrina las capacidades que tengo para servir en NOA. ¿Cuáles deseo desarrollar? ¿Ah, qué tan bello eso? ¿Cuáles deseo desarrollar? En la reunión de servicio tenemos en cuenta las necesidades del grupo y hacemos un plan de acción para crecer.
¿Qué es un buen liderazgo personal en el servicio de OA? ¿Cómo puedo usar las cualidades de un buen liderazgo que pueda tener como referencia espiritual para convivir con mi familia y en el trabajo? Hasta ahí. Entonces, Muchas gracias, Javier, por tu compartir. Ha sido de mucho bien para todos nosotros. Y pues ya tenemos que cerrar la reunión, pero nos vamos a quedar un ratito más al final, ya fuera de reunión formal. Ojalá tú puedas quedarte un ratito más, porque estas preguntas están muy interesantes. Entonces voy a proceder a cerrar formalmente la reunión. De acuerdo con nuestra séptima tradición, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones voluntarias. Los gastos de nuestro grupo son nuestra página web, nuestro canal de Zoom. También enviamos contribuciones a CCA Mundial para ayudar a llevar el mensaje de cooperación a otros comedores compulsivos que todavía sufren. Da como si tu vida dependiera de ello. Animamos a los miembros de CCA a que den tanto como puedan para ayudar a que nuestro grupo sea autosuficiente y para cumplir con nuestro propósito primordial. Queremos invitar a todos a visitar nuestra página de internet www.hayunasolucion.com. A los recién llegados, a los miembros que regresan y a cualquier persona luchando con la enfermedad y la impotencia y la ingobernabilidad, les damos la bienvenida. Si decides que eres uno de nosotros, te recibimos con los brazos abiertos. Ya no estás solo. Te ofrecemos el regalo de la aceptación. Bienvenidos a casa. Bienvenidos a CCA. Gracias a todos por asistir, especialmente a nuestro compañero que nos dio servicio. Tendremos un espacio al finalizar la reunión para darle la bienvenida a los recién llegados y a quienes regresan a CCA. Y ahora, para cerrar esta reunión, le pido a nuestro compañero que nos cierre con su oración de preferencia y o con la oración de la serenidad. Bien. Vamos a aprovechar para cerrar la reunión con la oración del paso 7, que está muy conectada a esa experiencia de humildad, dejando que Dios me transforme como Él quiere para poderle ser un servidor de confianza. Creador mío, estoy dispuesto a que tomes de mí bueno y malo. Te pido que elimines de mí cada uno de los defectos de carácter que me obstaculizan en el camino para poder ser útil a ti y a mis semejantes. Dame la fortaleza para que al salir de aquí cumpla mejor con tu voluntad. Amén. Amén. Muchísimas gracias por Amén.